El mundo reverencia a los que gritan, pero teme a los que callan. Hablar demasiado no te convierte en inteligente, te convierte en vulnerable. Cada palabra que pronuncias sin necesidad es una pieza de información que entregas al adversario, un fragmento de tu interior que expones sin protección. Los débiles llenan el silencio con nerviosismo, los fuertes lo convierten en arma. Quien habla de más revela sus miedos, sus inseguridades, sus estrategias. Pierde autoridad porque se vuelve predecible, manipulable, común. El poder auténtico no nace de discursos interminables, sino del control absoluto sobre tu propia voz. Si quieres que este conocimiento transforme tu vida, suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que aprenderás aquí no se enseña en ningún otro lugar. Yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo los imperios caen por bocas que no supieron cerrarse a tiempo y cómo los más silenciosos construyen legados que nadie puede destruir. La autoridad no se negocia con palabras, se impone con presencia. Cuando abres la boca para explicarte constantemente, para justificar cada una de tus acciones, para defender tus decisiones ante quienes jamás las comprenderán, estás cometiendo el error más costoso del poder. Estás suplicando validación. Los hombres que dominan no suplican, actúan y dejan que sus acciones hablen por ellos. El respeto no se gana argumentando, se conquista existiendo con tal firmeza que nadie se atreva a cuestionar tu lugar en el mundo. Hablar de más es entregar munición al enemigo. Cada vez que revelas tus pensamientos sin filtro, tus planes sin estrategia, tus emociones sin control, estás permitiendo que otros mapeen tu interior. Te estudian, te analizan, encuentran tus puntos débiles y los explotan cuando menos lo esperas. El hombre que habla todo lo que piensa es un libro abierto, y los libros abiertos se leen, se usan y se descartan cuando ya no tienen nada nuevo que ofrecer. La verdadera fuerza reside en la capacidad de contener, de dosificar, de saber cuándo tu voz tiene valor y cuándo el silencio vale más que 1000 discursos. Si quieres dominar, aprende esta ley inmutable. Quien controla su lengua controla su destino. El silencio genera tensión y la tensión genera respeto. Cuando permaneces callado en situaciones donde otros esperan que hables, creas un vacío que obliga a los demás a llenarlo con sus propias inseguridades. Empiezan a preguntarse qué piensas, qué sabes, qué estás planeando. Tu misterio se convierte en tu escudo y tu arma simultáneamente. No necesitas gritar para ser escuchado, necesitas hablar tan poco que cuando finalmente lo hagas, todos detengan lo que están haciendo para prestarte atención absoluta. Esa es la diferencia entre el poder falso y el poder real. El poder falso se alimenta de ruido constante, de opiniones vacías, de discursos sin sustancia. El poder real se alimenta de silencio estratégico, de palabras medidas, de presencia que no necesita anunciarse porque se siente. Observa a tu alrededor. Los que más hablan son los que menos autoridad tienen. Los que más explican son los que menos convencen. Los que más se defienden son los que más culpables parecen. En cambio, quien domina el silencio proyecta algo que trasciende el lenguaje. Proyecta control absoluto sobre sí mismo y sobre el entorno que lo rodea. Hablar demasiado te convierte en esclavo de la aprobación ajena. Cada vez que buscas la validación de otros a través de tus palabras, estás entregando tu poder. Estás diciendo al mundo que tu valor depende de la opinión externa, que necesitas que alguien más confirme lo que ya deberías saber sobre ti mismo. Los débiles buscan confirmación. Los fuertes simplemente son. No explican, no justifican, no ruegan. Actúan con tal convicción que sus actos se convierten en su propia justificación. Cuando dejas de hablar de más, dejas de necesitar. Y cuando dejas de necesitar, comienzas a dominar.
El hombre que no necesita explicarse es el hombre que no puede ser manipulado, porque no depende de la aprobación de nadie para mantener su posición. Esa independencia emocional, esa autosuficiencia psicológica, es lo que separa a los líderes de los seguidores, a los dominantes de los dominados. Si aún crees que hablar más te dará más poder, entonces no has comprendido nada sobre la naturaleza humana. El poder verdadero se construye en el silencio, se fortalece en la contención y se manifiesta en la acción precisa y sin explicaciones. Suscríbete ahora y deja tu like si empiezas a entender que tu silencio vale más que todas las palabras que alguna vez pronunciaste sin pensar. La palabra sin control es la rendición más patética del guerrero. Cuando no puedes contener lo que sale de tu boca, estás demostrando que tampoco puedes contener tus impulsos, tus emociones, tus debilidades. Los hombres te observan y ven en tu verborrea una señal clara. Aquí hay alguien que no se domina a sí mismo. Por lo tanto, es alguien que puede ser dominado. El autocontrol es la base de todo poder, y el primer acto de autocontrol es decidir cuándo hablar y cuándo callar. Si no puedes gobernar tu lengua, jamás podrás gobernar hombres, situaciones o destinos. El mundo no respeta a quien derrama todo lo que piensa en cada conversación. El mundo respeta a quien dosifica su voz, como si cada palabra fuera una moneda de oro que solo se gasta cuando el retorno justifica la inversión. Hablar demasiado no solo te debilita, te expone. Revelas tus miedos cuando justificas, tus inseguridades cuando explicas, tu desesperación cuando suplicas ser entendido. Y en ese momento, quien te escucha ya no te ve como igual, te ve como presa. El silencio es la herramienta más letal del estratega. Mientras otros hablan, tú observas. Mientras otros se revelan, tú permaneces oculto. Esa asimetría de información te coloca en una posición de superioridad absoluta. Conoces sus debilidades, sus intenciones, sus estrategias, pero ellos no saben nada de ti. En el juego del poder, esa ventaja lo es todo. El que habla pierde información, el que calla la acumula, y cuando finalmente decides actuar, lo haces con tal precisión que los demás no entienden cómo te adelantaste, cómo supiste, cómo viste lo que ellos no vieron. La respuesta es simple. Mientras ellos desperdiciaban energía en palabras vacías, tú invertías la tuya en observación estratégica. No hay victoria más contundente que la del hombre que gana sin que nadie sepa cómo lo hizo, porque su silencio lo mantuvo invisible hasta el momento exacto en que su golpe fue inevitable. Cada palabra innecesaria es una grieta en tu armadura. Los enemigos no necesitan fuerza para derrotarte si tú mismo les das las herramientas para hacerlo. Hablar de más es entregar el mapa de tu fortaleza, señalar dónde están tus debilidades, indicar cómo puedes ser herido. Los inteligentes no atacan frontalmente, atacan donde el adversario se reveló vulnerable. Y si tú eres el que constantemente revela su interior, entonces eres tú quien facilita su propia destrucción. El guerrero sabio protege su mente, sus planes, sus emociones. No los exhibe en cada conversación casual, como si fueran mercancía de bajo valor. Tu silencio es tu escudo, y tu palabra medida es tu espada. Usarlas con maestría es la diferencia entre conquistar o ser conquistado, entre liderar o ser liderado, entre dominar o ser dominado. Si hablas porque no puedes soportar el silencio, entonces el silencio te domina a ti. Pero si aprendes a habitar el silencio con comodidad, con frialdad, con propósito, entonces te conviertes en algo que pocos logran ser: impredecible, inaccesible, imbatible. El respeto no nace de la elocuencia, nace de la contención. No importa cuán brillantes sean tus palabras si las desperdicias en oídos que no las merecen. El hombre que habla con todos pierde valor ante todos. En cambio,
El que reserva su voz para momentos precisos, para personas específicas, para situaciones estratégicas, multiplica su impacto cada vez que abre la boca. Su silencio construye expectativa. Su palabra se convierte en evento. Y cuando finalmente habla, el mundo escucha porque sabe que si él decidió hablar, es porque lo que tiene que decir vale la pena. Esa es la autoridad real, la que no se mendiga, la que no se explica, la que simplemente existe porque fue construida con disciplina férrea sobre el control de la propia voz. Si buscas poder, empieza por dominar tu lengua. Si buscas respeto, empieza por hablar menos y hacer más. Si buscas autoridad, empieza por convertir tu silencio en una presencia tan sólida que nadie se atreva a ignorarte. Quien no sabe callar, no sabe pensar. La mente que constantemente se vacía en palabras nunca acumula profundidad. Hablar de más no es signo de inteligencia, es signo de ansiedad, de necesidad, de falta de control interno. Los grandes estrategas piensan más de lo que hablan. Procesan información, analizan contextos, calculan consecuencias antes de pronunciar una sola palabra. En cambio, quien habla impulsivamente revela que su mente es esclava de sus emociones, que no existe un filtro entre lo que siente y lo que dice, que carece de la disciplina necesaria para dominar su propio discurso. Y en esa falta de disciplina pierde todo. Pierde autoridad porque se vuelve predecible, pierde respeto porque se vuelve común, pierde poder porque se vuelve manipulable. El silencio no es ausencia de pensamiento, es abundancia de control. Es la capacidad de sostener una idea sin necesidad de validarla externamente, de procesar una emoción sin necesidad de derramarla en el primero que te escuche, de tener una estrategia sin necesidad de anunciarla antes de ejecutarla. Esa contención interna es lo que construye grandeza, porque la grandeza no se anuncia, se manifiesta. Hablar demasiado te convierte en esclavo de tu propia voz. Te acostumbras a llenar cada silencio con ruido, a explicarte cuando nadie te preguntó, a justificarte cuando nadie te acusó. Esa necesidad compulsiva de hablar es una prisión más poderosa que cualquier cadena física, porque te impide acceder al poder que reside en la quietud. Los hombres más peligrosos no son los que amenazan con palabras, son los que permanecen en silencio mientras observan, calculan y esperan el momento exacto para actuar. Su silencio no es pasividad, es estrategia en su forma más pura. Mientras tú hablas, ellos aprenden. Mientras tú te revelas, ellos se ocultan. Mientras tú desperdicias energía en discursos sin propósito, ellos acumulan fuerza para el golpe definitivo. Y cuando finalmente actúan, es demasiado tarde para defenderte, porque mientras tú perdías el tiempo hablando, ellos ganaban ventaja callando. El silencio genera incomodidad en los débiles y respeto en los fuertes. Cuando permaneces callado en una conversación, los inseguros intentan llenarlo con más palabras, revelando aún más de sí mismos. En cambio, los que comprenden el poder simplemente observan y reconocen en tu silencio una señal de dominio. No necesitas decir nada para que sepan que eres alguien con quien no se juega. Tu presencia silenciosa habla más que 1000 argumentos, porque comunica algo que las palabras no pueden, que tú no necesitas validación, que no temes el vacío, que eres completamente autosuficiente en tu propio poder. Esa autosuficiencia es aterradora para quienes dependen de la aprobación externa, porque no pueden manipularte con halagos ni intimidarte con críticas. No respondes a sus provocaciones porque no las necesitas. No te explicas porque no les debes nada. No suplicas porque no careces de nada. Y esa postura, esa firmeza inquebrantable, es lo que convierte a un hombre común en una fuerza imparable. La disciplina del silencio es la disciplina del poder.
No puedes dominar el mundo si no puedes dominarte a ti mismo. Y el primer acto de autodominio es controlar lo que sale de tu boca. Cada vez que contienes una palabra innecesaria, estás fortaleciendo tu voluntad. Cada vez que eliges callar cuando podrías hablar, estás ejercitando el músculo del control interno, y con el tiempo, ese control se convierte en segunda naturaleza. Ya no hablas por impulso, hablas por estrategia. Ya no te explicas por inseguridad, actúas por convicción. Ya no llenas silencios por ansiedad, los habitas con comodidad absoluta. Esa transformación es la que separa a los hombres comunes de los excepcionales. Los comunes hablan sin parar porque no soportan el vacío. Los excepcionales callan porque comprenden que el vacío es donde reside el verdadero poder. Si quieres pertenecer a esa élite invisible de hombres que dominan sin anunciarse, que lideran sin gritar, que conquistan sin explicarse, entonces empieza por dominar tu lengua, porque quien domina su voz, domina su vida. Deja tu like y suscríbete si esta verdad empieza a resonar en tu interior como el golpe que necesitabas escuchar. Hablar de más no te hace valiente, te hace vulnerable. El coraje verdadero no está en llenar el aire con palabras vacías, está en sostener el silencio cuando todos esperan que hables. Los cobardes se esconden detrás de discursos interminables, de explicaciones innecesarias, de justificaciones que nadie pidió. Creen que hablando más convencerán, que argumentando más ganarán, que explicándose más serán comprendidos. Pero la realidad es la opuesta. Cada palabra adicional es una señal de debilidad, una confirmación de que necesitan aprobación, de que temen el juicio, de que no están seguros de su propia posición. El hombre que sabe quién es no necesita convencer a nadie. Su certeza interna es tan sólida que el cuestionamiento externo le resulta irrelevante. No pelea batallas verbales porque sabe que las batallas reales no se ganan con palabras, se ganan con acciones contundentes y silencio estratégico. La autoridad se erosiona con cada explicación innecesaria. Cuando un líder siente la necesidad de justificar cada decisión, de argumentar cada movimiento, de explicar cada estrategia, está demostrando que no confía en su propio criterio. Y si él no confía en sí mismo, ¿por qué habrían de confiar los demás? Los grandes líderes no explican, ordenan, no justifican, ejecutan, no argumentan, actúan. Y cuando actúan, lo hacen con tal convicción que quienes los rodean no cuestionan, simplemente siguen. Esa es la diferencia entre autoridad real y autoridad fingida. La autoridad fingida necesita palabras constantes para sostenerse. La autoridad real se sostiene sola, porque está construida sobre una base de competencia demostrada y silencio imponente. Si cada vez que tomas una decisión sientes la necesidad de explicarla extensamente, entonces no estás liderando, estás pidiendo permiso. Y quien pide permiso jamás será visto como líder, sino como alguien que ocupa un puesto sin merecerlo. El silencio protege tu estrategia. En un mundo donde todos hablan, el que calla tiene la ventaja invisible. Mientras otros revelan sus planes, sus intenciones, sus próximos movimientos, tú permaneces oculto. Esa invisibilidad estratégica es lo que permite a los verdaderos jugadores de poder operar sin resistencia. Nadie puede atacar lo que no ve venir. Nadie puede defenderse de lo que no sabe que existe. Y cuando finalmente ejecutas tu movimiento, es tan inesperado, tan preciso, tan devastador, que la respuesta llega demasiado tarde. Esa es la esencia del poder maquiavélico. No anunciar, no advertir, no revelar, simplemente actuar cuando nadie lo espera y con tal efectividad que la victoria sea inevitable antes de que el adversario siquiera comprenda que estaba en una batalla. Quien controla su lengua,
Controla la narrativa. Cuando hablas menos, cada palabra que pronuncias adquiere peso exponencial. La gente deja de escucharte como ruido de fondo y empieza a escucharte como autoridad. Tu opinión ya no es una más entre muchas, se convierte en la que importa, en la que define, en la que decide. Esa transformación no ocurre por la calidad de tus palabras, ocurre por la escasez de las mismas. En economía, lo escaso es valioso. En comunicación, lo escaso es poderoso. Si hablas todo el tiempo sobre todo, tu voz pierde valor. Se convierte en ruido de fondo que la gente aprende a ignorar. Pero si hablas poco y solo cuando es necesario, tu voz se convierte en evento. La gente se detiene, presta atención, procesa lo que dices con seriedad, porque saben que si tú decidiste hablar, entonces lo que tienes que decir es importante. Esa es la autoridad que se construye desde el silencio, la que no necesita gritar para ser escuchada, la que no necesita repetirse para ser recordada. El dominio sobre la palabra es el dominio sobre el mundo. No puedes controlar lo externo si no controlas lo interno, y tu voz es el puente entre ambos. Cuando dominas lo que dices, cuándo lo dices y a quién se lo dices, estás ejerciendo control sobre cómo te perciben, cómo te respetan y cómo te obedecen. Ese control es poder en su forma más pura. No necesitas títulos, no necesitas cargos, no necesitas reconocimiento formal, solo necesitas dominar tu voz y usar el silencio como arma. Con esas dos herramientas puedes conquistar más que con ejércitos, porque conquistas algo que los ejércitos no pueden, la mente de los hombres. Suscríbete y deja tu like si comprendes que el verdadero campo de batalla no está afuera, está dentro de ti. Y la primera guerra que debes ganar es la del silencio sobre el impulso de hablar. La urgencia de hablar es la marca del débil. Solo quien no confía en sí mismo necesita llenar cada silencio con palabras. El hombre fuerte habita el silencio con comodidad porque no necesita validación externa para saber quién es. Su identidad no depende de lo que otros piensen, por lo tanto, no necesita convencerlos de nada. Esa independencia emocional es lo que lo hace invulnerable a la manipulación, porque no puedes manipular a quien no necesita tu aprobación. En cambio, quien constantemente busca ser comprendido, quien explica cada detalle de su vida, quien justifica cada decisión, está entregando el control de su valor a manos ajenas. Está diciendo: mi valor depende de que tú me entiendas, de que tú me apruebes, de que tú me valides. Y en ese momento ha perdido todo poder, porque se ha convertido en esclavo de la opinión de otros. El silencio crea espacio para la estrategia. Cuando no estás ocupado hablando, estás ocupado pensando. Y pensar es lo que separa a los estrategas de los reactivos. Los reactivos hablan por impulso, responden sin pensar, se dejan llevar por las emociones del momento. Los estrategas procesan, calculan, anticipan, no responden de inmediato porque no necesitan demostrar nada en el instante. Pueden permitirse el lujo de esperar, de observar, de elegir el momento exacto para intervenir con máximo impacto. Esa paciencia estratégica es lo que convierte a un hombre común en una fuerza implacable. No se precipita, no se revela, no desperdicia energía en batallas menores. Espera, acumula información, identifica el punto débil y ataca solo cuando la victoria es inevitable. Y mientras tanto, permanece en silencio, dejando que otros se agoten en discusiones sin sentido, mientras él conserva su fuerza para el golpe definitivo. Hablar demasiado te convierte en predecible. Los patrones de tu pensamiento quedan expuestos con cada conversación. Los que te rodean empiezan a saber cómo reaccionarás, qué dirás, cómo te defenderás. Y una vez que eres predecible, eres controlable. Pueden provocarte para obtener la respuesta que desean. Pueden manipularte porque conocen tus botones emocionales.
Pueden derrotarte porque saben exactamente cómo piensas y por lo tanto, cómo atacarte. El hombre impredecible es el hombre peligroso porque nadie sabe qué esperar de él. No revela su interior, no muestra sus cartas, no telegrafía sus movimientos. Actúa cuando nadie lo espera, de maneras que nadie anticipó, con resultados que nadie predijo. Y esa impredecibilidad lo convierte en alguien con quien nadie quiere enfrentarse, porque enfrentarse a lo desconocido es enfrentarse al miedo mismo. La palabra regalada pierde valor. Si das tu opinión a cualquiera que te la pida, tu opinión deja de importar. Si compartes tus pensamientos con todo el mundo, tus pensamientos se vuelven comunes. La exclusividad crea valor. Si solo hablas con quienes realmente merecen tu voz, si solo compartes tus ideas con quienes pueden comprenderlas, si solo revelas tu estrategia a quienes son dignos de tu confianza, entonces cada palabra que pronuncias adquiere peso de oro. La gente empieza a valorar tu voz porque saben que no la entregas fácilmente. Empieza a respetar tu silencio porque comprenden que cuando finalmente hablas, es porque tienes algo verdaderamente importante que decir. Esa escasez deliberada es lo que convierte tu voz en autoridad, porque la autoridad no se regala, se gana a través de la disciplina de no desperdiciar palabras en oídos que no las merecen. El silencio es la prueba de fuego del autocontrol. Cualquiera puede hablar, eso no requiere disciplina. Lo que requiere verdadero dominio interno es callar cuando todo en ti quiere gritar, explicarte cuando todo en ti quiere justificarte, permanecer en silencio cuando todo en ti quiere llenar el vacío. Esa capacidad de contenerse, de dominarse, de elegir conscientemente el silencio sobre el impulso, es lo que construye carácter inquebrantable. Y el carácter inquebrantable es la base de todo poder duradero. No puedes liderar si no te lideras a ti mismo. No puedes dominar si no te dominas a ti mismo. No puedes conquistar el mundo si no conquistas primero tu propia lengua. Esa es la lección que los débiles nunca aprenden y que los fuertes aplican sin pensar. El verdadero poder comienza en el silencio. Se fortalece en la contención y se manifiesta en la acción precisa sin necesidad de explicaciones. Deja tu like y suscríbete si esta verdad resuena en ti como el despertar que necesitabas. El mundo no respeta a quien se explica constantemente. Respetar implica reconocer poder, y el poder no explica, simplemente es. Cuando sientes la necesidad de justificar tus acciones ante cualquiera que te cuestione, estás cediendo tu autoridad. Estás diciendo que tu valor está sujeto a la comprensión ajena, que tu posición depende de la aprobación externa. Los líderes verdaderos no operan bajo esa lógica. Toman decisiones, asumen consecuencias, avanzan sin detenerse a convencer a cada espectador del camino. Su convicción interna es tan sólida que el cuestionamiento externo no los perturba. No porque sean arrogantes, sino porque comprenden algo fundamental. La necesidad de explicarse constantemente es señal de inseguridad, y la inseguridad es incompatible con el liderazgo. Si tú mismo dudas de tu decisión, entonces, ¿por qué habrían de confiar en ella los demás? El silencio ante el cuestionamiento no es falta de respuesta, es exceso de seguridad. Es la capacidad de mantenerse firme sin necesidad de que todos comprendan por qué. Cada explicación innecesaria es una concesión de poder. Cuando te justificas ante quien no tiene derecho a pedirte cuentas, estás elevando su posición y disminuyendo la tuya. Estás aceptando implícitamente que ellos tienen autoridad para juzgarte, para cuestionarte, para exigirte transparencia. Pero si tú eres quien decide, si tú eres quien lidera, si tú eres quien ejecuta,
entonces no debes rendir cuentas a quienes no asumen las consecuencias de tus decisiones. Esa claridad de roles es fundamental para mantener la autoridad. Los subordinados no cuestionan al líder que se mueve con certeza absoluta. Solo cuestionan al que vacila, al que explica demasiado, al que parece necesitar su aprobación. Si empiezas a justificarte, empiezas a perder. Porque en ese instante la dinámica de poder se invierte. Ya no eres tú quien dirige, son ellos quienes te obligan a dar explicaciones. Y quien explica, obedece. Quien obedece, no lidera. El silencio estratégico es el arma que pocos dominan. Requiere control emocional, seguridad interna y comprensión profunda de la dinámica del poder. No es simplemente no hablar, es saber cuándo no hablar, a quién no responderle, qué batallas no pelear. Los impulsivos hablan en todo momento, responden a toda provocación, entran en toda discusión. Los estrategas eligen sus batallas y muchas veces eligen no pelearlas, porque comprenden que hay victorias que se ganan sin decir una palabra, simplemente dejando que el adversario se desgaste en su propio ruido, mientras tú conservas tu energía para el movimiento definitivo. El silencio bien utilizado desorienta al enemigo. No saben qué piensas, no saben cómo reaccionarás, no saben cuál será tu próximo movimiento. Y esa incertidumbre es tu ventaja, porque mientras ellos están en la confusión, tú estás en el control. La autoridad no se pide, se impone a través de la presencia, y la presencia más poderosa es la que no necesita anunciarse. No llega haciendo ruido, llega en silencio y llena el espacio con su sola existencia. Los hombres débiles necesitan gritar para ser notados. Los hombres fuertes solo necesitan entrar a una habitación. Esa diferencia no radica en atributos físicos, radica en energía interna, en la certeza absoluta de quien sabe quién es y no necesita demostrarlo. Cuando hablas menos, tu presencia habla más. La gente empieza a sentir tu energía antes de escuchar tu voz. Empieza a respetarte antes de que digas una palabra. Porque tu silencio no es vacío, es densidad. Es la concentración de poder que no se disipa en palabras innecesarias, sino que se acumula y se proyecta como fuerza pura. Dominar el silencio es dominar el juego. Todos los demás están jugando a hablar, a convencer, a argumentar. Tú estás jugando a observar, a calcular, a esperar el momento exacto. Mientras ellos se desgastan en discusiones estériles, tú acumulas información. Mientras ellos revelan sus debilidades a través de sus palabras, tú permaneces oculto. Y cuando finalmente decides actuar, lo haces con tal precisión que el resultado parece inevitable, como si nunca hubiera existido otra opción. Esa es la maestría del silencio, convertir cada palabra en estrategia y cada pausa en poder. Si quieres dominar tu entorno, empieza por dominar tu voz. Si quieres que te respeten sin pedirlo, empieza por hablar menos y actuar más. Si quieres autoridad real, empieza por comprender que el verdadero poder no se anuncia, simplemente se ejerce. Suscríbete y deja tu like si sientes que esta enseñanza está transformando tu manera de entender el poder. Los hombres revelan más de lo que creen cuando hablan. Cada conversación es una confesión involuntaria. Tus palabras exponen tus miedos, tus inseguridades, tus ambiciones, tus debilidades. Y quien sabe escuchar puede mapear tu interior con precisión quirúrgica. Por eso los verdaderos jugadores de poder hablan poco y escuchan mucho. No porque sean tímidos, sino porque comprenden que en el silencio se acumula ventaja estratégica. Mientras tú hablas, ellos aprenden todo sobre ti. Mientras tú te revelas, ellos permanecen en la sombra. Esa asimetría de información es lo que les permite actuar con precisión letal cuando llega el momento. No adivinan, no especulan, saben.
porque tú se lo dijiste sin darte cuenta, con cada palabra innecesaria que pronunciaste, creyendo que estabas siendo abierto, honesto, auténtico. Pero la autenticidad sin estrategia es suicidio en el juego del poder. Hablar demasiado es entregar munición al enemigo sin que te la pida. Cada detalle que compartes sobre tu vida, tus planes, tus relaciones, es una pieza de información que puede ser usada en tu contra. Los ingenuos creen que hablar crea conexión, que compartir crea confianza. Y en ciertos contextos, con ciertas personas, eso puede ser cierto. Pero en el mundo del poder, donde los intereses chocan y las alianzas son temporales, cada palabra es un riesgo. El estratega no asume riesgos innecesarios. Mide cada revelación, dosifica cada confesión, controla cada fragmento de información que sale de su boca, no porque sea paranoico, sino porque es realista. Comprende que vivimos en un mundo donde la información es poder, y quien controla la información, controla el juego. Si tú regalas información libremente, entonces estás regalando poder. Y quien regala poder termina siendo dominado por quienes sí supieron conservarlo. El silencio genera incomodidad, y la incomodidad es tu aliada. Cuando no respondes de inmediato, cuando no llenas el vacío con palabras, los demás empiezan a llenarlo con sus propias proyecciones. Se preguntan qué piensas, qué sabes, qué estás planeando. Esa incertidumbre trabaja a tu favor, porque los mantiene en un estado de tensión constante. No saben cómo leerte, no pueden predecirte, no logran controlarte. Y en esa imposibilidad de control surge el respeto, porque el respeto profundo no nace del afecto ni de la cercanía, nace de la imposibilidad de dominar. Respetas a quien no puedes manipular, a quien no puedes anticipar, a quien no puedes reducir a un patrón predecible. El hombre que habla demasiado es fácil de leer. El hombre que domina el silencio es un enigma permanente. Y los enigmas generan fascinación, respeto, incluso temor. La disciplina del silencio no es natural, es construida. Requiere práctica constante, autoobservación implacable, control emocional inquebrantable. Cada vez que sientes el impulso de explicarte y no lo haces, estás fortaleciendo esa disciplina. Cada vez que alguien te provoca y eliges no responder, estás ganando dominio sobre ti mismo. Y ese dominio interno es lo que eventualmente se proyecta como poder externo. No puedes controlar lo que está fuera de ti si no controlas lo que está dentro. Tu voz es el puente entre ambos mundos, y si ese puente no está bajo tu control absoluto, entonces todo lo demás se desmorona. Los hombres que dominan el mundo no son necesariamente los más inteligentes ni los más talentosos. Son los más disciplinados. Y la primera disciplina que dominan es la del silencio, porque comprenden que en esa contención reside la semilla de todo poder verdadero. Hablar menos te convierte en misterio, y el misterio es magnetismo. La gente se siente atraída hacia lo que no comprende completamente. Quieren descifrar, entender, acceder. Pero si tú te revelas constantemente, si compartes cada pensamiento, si explicas cada movimiento, entonces no hay nada que descifrar. Te conviertes en un libro abierto que se lee rápido y se olvida más rápido aún. En cambio, si mantienes tu interior protegido, si dosificas lo que revelas, si hablas solo cuando es estratégicamente conveniente, entonces te conviertes en un enigma que captura la atención de manera permanente. La gente quiere saber más, quiere entender, quiere acceder a ese interior que tú proteges con tanto cuidado. Y en ese deseo de acceso, tú tienes el control, porque decides quién entra, cuándo entra, cuánto se le permite ver. Esa selectividad es poder, porque el poder no radica en estar disponible para todos, sino en ser accesible solo para quienes lo merecen.
Suscríbete y deja tu like si comprendes que tu valor aumenta cuando dejas de regalarlo en palabras a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. El silencio es la fortaleza del guerrero mental. No es ausencia, es presencia concentrada. Mientras otros dispersan su energía en conversaciones sin propósito, el guerrero silencioso acumula fuerza. Cada palabra que no pronuncia es energía que conserva para el momento crítico, porque el poder no se distribuye uniformemente a lo largo del tiempo, se concentra en momentos decisivos, y solo quien conservó su fuerza tiene capacidad de actuar con contundencia cuando llega ese momento. Los que hablaron demasiado, los que se justificaron constantemente, los que llenaron cada silencio con ruido, ya gastaron su energía. Llegan al momento decisivo agotados, sin claridad, sin fuerza. En cambio, quien dominó el silencio llega fresco, enfocado, letal. Actúa con tal precisión que el resultado parece predeterminado, cuando en realidad es el fruto de conservar poder mientras otros lo desperdiciaban. Hablar demasiado te convierte en reactivo. Respondes a cada comentario, a cada provocación, a cada cuestionamiento. Vives en función de lo que otros dicen, de lo que otros piensan, de lo que otros esperan de ti. Esa es la definición de esclavitud, porque tu vida ya no te pertenece. Está controlada por las expectativas ajenas, por las opiniones externas, por la necesidad constante de responder y justificarte. El hombre libre no responde a cada estímulo. Elige cuándo intervenir y cuándo ignorar. Esa capacidad de filtrar, de discernir qué merece su atención y qué no, es lo que lo mantiene enfocado en sus propios objetivos, mientras otros se pierden en batallas irrelevantes. La libertad verdadera no es hacer lo que quieres, es no tener que responder a lo que otros quieren que hagas. Y esa libertad se conquista dominando tu impulso de hablar, de explicarte, de defenderte ante cada crítica sin importancia. El poder del silencio radica en su capacidad de crear espacio. Espacio para pensar, para observar, para calcular. Cuando tu mente no está ocupada generando respuestas verbales, está libre para procesar información estratégica. Puede ver patrones que otros no ven, anticipar movimientos que otros no anticipan, identificar oportunidades que otros no identifican. Esa claridad mental es la ventaja definitiva en cualquier ámbito. No importa cuán talentoso seas, si tu mente está constantemente dispersa en conversaciones sin propósito. En cambio, una mente enfocada, una mente que domina el silencio, puede ejecutar con tal precisión que logra resultados que parecen imposibles para los demás. No porque tenga capacidades sobrehumanas, sino porque no desperdicia energía mental en ruido. Cada recurso cognitivo está dirigido hacia el objetivo, sin distracciones, sin desviaciones, sin pérdidas. Quien habla todo lo que piensa pierde la capacidad de sorprender, y la sorpresa es una de las armas más poderosas en cualquier estrategia. Si eres predecible, eres vulnerable. Si todos saben cómo piensas, cómo reaccionas, qué harás en determinada situación, entonces pueden prepararse para neutralizarte. En cambio, si mantienes tu interior protegido, si no revelas tus intenciones, si actúas cuando nadie lo espera y de maneras que nadie anticipó, entonces tienes una ventaja insuperable. Porque la defensa perfecta no existe contra lo inesperado. Puedes prepararte para lo conocido, para lo predecible, para lo anunciado. Pero no puedes prepararte para lo que no sabías que venía. Esa es la razón por la cual los grandes estrategas son también grandes silenciosos. No porque no tengan nada que decir, sino porque saben que decirlo antes de tiempo es entregar ventaja al adversario. El silencio bien ejecutado no es pasividad, es dominio absoluto. Es la capacidad de sostener una posición sin necesidad de defenderla verbalmente.
Es la firmeza de quien sabe que su valor no depende de la comprensión ajena. Es la seguridad de quien no necesita validación externa, porque su validación interna es inquebrantable. Esa autosuficiencia psicológica es lo que separa a los líderes de los seguidores. Los seguidores necesitan constantemente que alguien les diga que van bien, que están haciendo lo correcto, que son valiosos. Los líderes simplemente avanzan, con o sin aprobación, con o sin comprensión, con o sin reconocimiento, porque su brújula interna es más fuerte que cualquier opinión externa. Y esa brújula se fortalece cada vez que eligen el silencio, sobre la necesidad de explicarse, cada vez que sostienen su posición sin justificarla, cada vez que actúan con convicción sin pedir permiso. Suscríbete y deja tu like si sientes que esta transformación ya está ocurriendo en ti, si empiezas a comprender que el verdadero poder no grita, simplemente es. Cada palabra innecesaria es una derrota silenciosa. No lo percibes en el momento, porque el daño no es inmediato, pero con el tiempo, la acumulación de palabras desperdiciadas erosiona tu autoridad. La gente deja de escucharte con la misma atención porque tu voz se volvió constante, predecible, común. Ya no genera impacto porque ya no hay contraste. El impacto nace del contraste entre el silencio y la palabra, entre la ausencia y la presencia. Si hablas todo el tiempo, no hay contraste. Solo ruido uniforme que se desvanece en el fondo. En cambio, si hablas poco, cada intervención se convierte en evento. La gente se detiene, presta atención, procesa con cuidado lo que dices porque saben que si tú decidiste hablar, entonces hay algo importante ocurriendo. Esa es la autoridad que se construye desde la escasez deliberada, desde la disciplina de no desperdiciar tu voz en trivialidades. El dominio del silencio requiere vencer el miedo al juicio. Muchos hablan demasiado porque temen que si no explican, serán malinterpretados. Temen que si no justifican, serán juzgados. Temen que si no llenan el silencio, serán olvidados. Pero todos esos miedos nacen de una necesidad profunda de aprobación externa, y esa necesidad es la cadena más pesada que un hombre puede llevar, porque lo convierte en esclavo de las opiniones ajenas. El hombre libre no teme el juicio, porque no depende de la aprobación. Sabe quién es, sabe qué hace, sabe por qué lo hace. Y esa certeza interna le permite habitar el silencio con comodidad absoluta, sin sentir la urgencia de explicarse ante cada mirada cuestionadora. Porque comprende algo fundamental: los que importan no necesitan explicaciones, y los que necesitan explicaciones no importan. Esa distinción libera porque te permite soltar la carga de convencer a quienes jamás estarán dispuestos a comprender. Hablar menos te obliga a pensar más. Cuando sabes que cada palabra cuenta, te vuelves más cuidadoso con lo que sale de tu boca. Procesas antes de pronunciar, evalúas antes de expresar, calculas antes de comunicar. Esa disciplina mental es lo que construye claridad de pensamiento. Los que hablan sin pensar también piensan sin claridad. Su mente es caótica, dispersa, reactiva. En cambio, quien domina su voz también domina su mente, porque ambos procesos están íntimamente conectados. No puedes tener control externo sin control interno, y el control interno empieza con la capacidad de contener tus palabras. Cada vez que eliges no hablar cuando podrías hacerlo, estás ejercitando el músculo del autodominio. Y con el tiempo, ese músculo se fortalece hasta convertirse en segunda naturaleza. Ya no tienes que luchar contra el impulso de hablar, simplemente no surge porque tu mente aprendió que el silencio es más valioso que la palabra impulsiva. La autoridad no se mendiga, se irradia, y se irradia desde el silencio más que desde la palabra.
Los hombres que constantemente intentan demostrar su valor a través de discursos nunca logran autoridad real, solo una imitación ruidosa de la misma. La autoridad verdadera no necesita anunciarse porque se siente, está en la postura, en la mirada, en la calma imperturbable de quien no necesita convencer a nadie porque su certeza interna es inquebrantable. Esa presencia no se construye hablando, se construye siendo. Y el ser auténtico solo emerge cuando dejas de intentar convencer al mundo de quién eres y simplemente lo encarnas con cada acción, con cada decisión, con cada momento de silencio estratégico. La gente no te respeta por lo que dices, te respeta por lo que eres, y lo que eres se revela más en lo que callas que en lo que proclamas. El silencio es la última frontera del autodominio. Puedes dominar tus acciones, puedes dominar tus emociones, pero si no dominas tu voz, todo lo demás se desmorona. Porque la voz es el canal a través del cual tu interior se hace exterior. Si ese canal no está bajo tu control absoluto, entonces tu interior está expuesto, vulnerable, a merced de cualquiera que sepa cómo provocarte. Los maestros del poder comprenden esto y por eso protegen su voz como el activo más valioso. No la regalan, no la desperdician, no la utilizan sin propósito estratégico. Cada palabra que pronuncian fue pesada, medida, calculada para generar el efecto deseado. Y cuando no tienen nada estratégico que decir, simplemente callan, porque comprenden que el silencio también comunica. Comunica seguridad, control, poder. Comunica que no necesitas llenar el vacío porque eres lo suficientemente fuerte como para habitarlo sin incomodidad. Suscríbete y deja tu like si esta enseñanza resuena en ti como el cambio definitivo que necesitabas para transformar tu relación con el poder. El mundo pertenece a los que saben callar en el momento preciso, no a los más inteligentes, no a los más talentosos, sino a los que dominan el arte de contener su voz cuando todos esperan que hablen. Esa capacidad de resistir la presión social de explicarse, de justificarse, de llenar cada silencio, es lo que separa a los dominadores de los dominados. Los dominados hablan porque no pueden soportar la tensión del silencio. Los dominadores callan porque comprenden que esa tensión trabaja a su favor. Genera incomodidad en los demás, los obliga a revelar más de lo que pretendían, los pone en una posición de debilidad, mientras ellos permanecen en control absoluto. Esa es la dinámica del poder en su forma más pura. Quien sostiene el silencio, sostiene el control. Hablar demasiado es la marca del hombre que aún no se ha encontrado a sí mismo. Busca en las palabras lo que solo puede encontrar en el silencio: certeza, identidad, propósito. Cree que hablando se descubrirá, que explicándose se comprenderá, que argumentando se validará. Pero la verdad es la opuesta. El autoconocimiento no nace de la verborrea, nace de la introspección silenciosa, de la capacidad de estar a solas contigo mismo sin necesidad de llenar el vacío con ruido. Ese encuentro contigo mismo en el silencio es lo que construye la solidez interna que eventualmente se proyecta como autoridad externa. No puedes proyectar lo que no tienes, y no puedes tener solidez interna si vives huyendo de ti mismo a través de palabras constantes. El silencio te obliga a enfrentarte, a conocerte, a dominarte. Y solo después de ese dominio interno puedes aspirar al dominio externo. El respeto profundo nace de la imposibilidad de predecirte. Si eres un libro abierto, no hay misterio, no hay intriga, no hay respeto duradero. La gente te lee rápido y te descarta más rápido aún. En cambio, si mantienes tu interior protegido, si dosificas lo que revelas, si hablas solo cuando es estratégicamente conveniente, entonces te conviertes en un enigma permanente. Y los enigmas generan fascinación, respeto, incluso temor,
porque lo que no se comprende completamente no puede ser controlado completamente. Esa es tu ventaja definitiva en el juego del poder. Mientras otros son transparentes y por lo tanto vulnerables, tú permaneces oculto y por lo tanto invulnerable. No te atacan porque no saben dónde atacarte. No te manipulan porque no saben qué botones presionar. No te derrotan porque no saben cuál es tu punto débil. Y no lo saben porque nunca lo revelaste con palabras innecesarias. La transformación final ocurre cuando dejas de usar la palabra para defenderte y empiezas a usarla solo para sentenciar. Hasta ese momento, sigues siendo esclavo de la necesidad de ser comprendido. Después de ese momento, te conviertes en juez, en autoridad, en fuerza que no se cuestiona porque no se justifica. Tu palabra deja de ser explicación y se convierte en decreto. No argumentas, declaras, no convences, ordenas, no suplicas comprensión, impones realidad. Esa es la diferencia entre el hombre que busca autoridad y el hombre que la ejerce. El que busca todavía habla demasiado, todavía explica, todavía necesita. El que ejerce simplemente actúa, simplemente domina. Y lo hace desde un silencio tan sólido que su sola presencia es más elocuente que cualquier discurso. El dominio absoluto del silencio es el dominio absoluto del yo. Cuando controlas tu voz, controlas tu mente. Cuando controlas tu mente, controlas tus emociones. Cuando controlas tus emociones, controlas tus acciones. Cuando controlas tus acciones, controlas tu destino. Esa cadena de dominio empieza en un solo lugar, en tu capacidad de cerrar la boca cuando todo en ti quiere abrirla. Cada vez que vences ese impulso, te vuelves más fuerte. Cada vez que eliges el silencio estratégico sobre la palabra impulsiva, te acercas más al hombre que siempre debiste ser. Un hombre que no necesita validación porque se valida a sí mismo. Un hombre que no teme el juicio porque no depende de la aprobación. Un hombre que no explica porque no debe cuentas a nadie excepto a sí mismo. Ese es el hombre que domina, que lidera, que conquista. No con gritos, no con amenazas, no con discursos interminables, con presencia silenciosa, con acción contundente, con autoridad que no se anuncia porque simplemente existe. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó este camino. Algo cambió en tu interior, algo despertó, algo se fortaleció. Ahora tienes una elección: volver a ser el que habla demasiado, el que se explica constantemente, el que pierde autoridad con cada palabra innecesaria, o convertirte en el que domina el silencio, el que habla solo cuando su palabra tiene peso, el que construye poder desde la contención absoluta. La elección es tuya, pero recuerda esto: el mundo no espera a los indecisos. O tomas el poder, o el poder te toma a ti. Suscríbete y deja tu like si has decidido que desde hoy tu silencio valdrá más que todas las palabras que alguna vez pronunciaste sin pensar.